Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver la planta de, un vídeo rapidito, la planta del chancro, a ver cómo va. Ya vimos ayer la planta de las inyecciones y como son los árboles así que más afectados están, que tengo, para que veáis la evolución, está floreciendo bastante con fuerza. Esto a veces no es tan bueno porque las plantas cuando tienen problemas, es como si, pero por esa parte no, tampoco tenemos que ponerlo así como que fuera malo en este caso, porque la planta tiene algún indicio de que va un poquito mejor la cosa. Por ejemplo, como ese brote que estamos viendo ahora, es verdad que le está costando, a esta le está costando bastante, incluso más que yo creo que la de las inyecciones. Esta planta lleva bastante tiempo ahí así, y le cuesta, mejoró un poquito, después se volvió a parar, y a ver lo que pasa. Por eso quiero, como dije en el vídeo de ayer, intentar conseguir más de estos microorganismos benéficos porque ya está comprobado que mejorar la microbiología del suelo te va a mejorar la salud de la planta en sí, porque son muchos elementos que hay en el suelo que no solo nitrógeno, fósforo, potasio, sino muchas otras cosas que se me escapan de las manos, pero ¿cómo decirlo? Polisacáridos, azúcares, un montón de cosas que la planta también puede coger de ahí, puede absorber esos nutrientes, esas cosas benéficas para ella, y la planta se vuelve más resistente. Se vuelve más resistente, aparte del control de la microbiología. Eso es lo que quiero intentar hacer, por eso también los de los biofertilizantes que iré trayendo al canal y todas estas cosas. Pero decir que sí, que está floreciendo bien. Siempre, como hemos dicho, en la huerta esta siempre es la que más problemas ha dado desde hace años. Ahí vemos que dos plantas se me han terminado secando. La segunda al igual la podía haber curado, pero fue cuando tuve un problema ahí de salud y tuve que estar 2 meses que prácticamente no pude hacer labores con los árboles y se me terminó secando, pero bueno. Pero de todas maneras la planta se ve, no está yendo para atrás, está mantenida, ahora está haciendo mucho frío, estamos en fase de floración como ya vimos, entonces la planta para que ver nuevos brotes, a ver si la planta se activa un poco. Tenemos que esperar, como dije en el vídeo anterior, a la llegada de la primavera para ver si hay nuevas brotaciones, ver si la planta reacciona, por así decirlo. Pero la floración, ahí vemos, la floración, ahí va con bastante floración. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo sobre nutrición, sobre la gente que se está iniciando en esto, del cultivo del aguacate. Y también hay un curso de identificación de carencias nutricionales, que es para que aprendas a ver cuando a la planta le faltan todos los elementos, los vemos ahí. El potasio, el nitrógeno, el fósforo, el boro, zinc. Muchas veces tenemos deficiencia de boro, zinc, porque es un microelemento que la planta lo necesita. Todos los elementos los vemos ahí. Cualquier cosa me escribís por WhatsApp. Y nada, un vídeo rapidito para que veáis esta planta del chancro que le está costando. También decir eso, que a esta planta también le empecé yo a hacer aplicaciones de estos extractos también con algas y aminoácidos, pero claro, es que si no se encarece demasiado la producción. Y entonces empecé a cambiarlos por todas estas cosas más naturales, como el tema del humus de lombriz, que es muy bueno ese producto, el humus de lombriz. Quien lo puede hacer, quien pueda tener ahí su pequeño cultivo de lombricultura, informaros porque es un producto libre de patógenos. Es como si la lombriz, para que nosotros, que no es el caso de este vídeo, pero bueno, para decirlo rápido, es como si la lombriz fuera una compostadora ella misma. Ella se come esos alimentos, se lo come, bueno, no tiene dientes, y en su tubo digestivo es como si fuera una parte, es para ella, para la nutrición de ella, y otra parte que es las cacas de la lombriz, pues va muy rico, mucho más que el compostaje normal
Y son como si fueran pequeñas compostadoras, ellas mismas. Y ese producto sí lo podemos aplicar recién sacado de allí para nuestro cultivo. Lo mejor es hacer té, que ya lo traeré aquí, voy a hacerlo en un futuro, con melaza, con azúcar y todo eso para incrementar todavía más la multiplicación de todos estos microorganismos. Microorganismos son los bichos que no vemos nosotros con nuestros ojos, pero son los que solubilizan los minerales para que la planta los pueda absorber. Porque nosotros si aplicamos estiércol, si no fuera por los microorganismos, esa materia orgánica en sí, la planta no la puede absorber. Tiene que ser por la acción de estos microorganismos para que la planta pueda absorber los nutrientes. Y nada, pero bueno, eso ya iremos trayendo esas cositas al canal. Bueno, pues así está la planta, para no hacer el vídeo muy largo. Es una planta que le está costando, pero bueno. Vimos ese pequeño brote. Está así, como repito, aquí ahora estamos en época de invierno, de frío. Es una zona un poco fría, donde yo tengo las plantas de aguacate. Entonces ahora está todo como un poco parado. Simplemente va la floración, va lenta, pero desde que cambia el tiempo a un poco de sol, ya la floración se va a disparar. Y en los próximos meses, ya en 2 meses por ahí, ya entramos en primavera. Y ya menos frío, más sol, empieza la brotación. Y bueno, pero aquí ya lo iremos grabando todo. Bueno, un vídeo rapidito para que veáis la planta. Suscríbanse al canal, compartan los vídeos y un saludo.